Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Amén. Iglesia amada, prepara tu corazón. Vamos a preparar nuestros corazones porque hoy recordamos lo que el Señor hizo hace 2000 y algunos años atrás. El Señor hizo el milagro más grande de la humanidad. El Señor hizo el milagro más grande. El Señor hizo el milagro más extraordinario, más maravilloso. Dios hizo el milagro de los milagros. Si solamente, escúchame bien, iglesia amada, si solamente existiera el milagro de la resurrección, para nosotros fuera suficiente. Si no hubiera ningún ciego que viera, si no existiera ningún cojo que caminara, si no existiera ningún cáncer sanado, si no existiera ninguna sanidad para el COVID, si solamente existiera la resurrección de Jesucristo, ese milagro lo sería todo para nosotros. Ese milagro sería absolutamente lo necesario para sus hijos. Es el milagro de la resurrección el que cambió nuestra historia. Es el milagro de la resurrección el que separó la historia en dos, en un antes y en un después, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Si no hubiera ningún otro milagro, si los mudos quedaran mudos, si la gente pobre quedara pobre, si no hubiera ningún otro milagro en esta vida, se nos fuera necesario solo el milagro de la resurrección, porque la resurrección nos invita a recordar que fuimos perdonados por nuestros pecados y que el Señor, el Padre de todo, le dijo sí al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y solamente quería recordarlo desde el principio, porque como escribí esta mañana, no dejemos que nadie, que ningún predicador hoy te predique, te enseñe que tus sueños van a resucitar, que tus finanzas van a resucitar, que el Señor te va a resucitar de la enfermedad, mi hermano, porque todas esas cosas son pasajeras. Tú lo que necesitas el día de hoy es estar seguro y creer que Dios resucitó a su Hijo, que su Hijo está vivo y que no necesitamos nada más, que el resto de cosas son añadiduras, mis hermanos, añadiduras. Si el Señor te sana, es una añadidura. Si el Señor te prospera, es una añadidura. Pero tú solamente tienes que abrazar la resurrección de Jesucristo. Solamente tienes que abrazarla. Y es lo único necesario para nuestra vida. Y qué tremendo. Esta enseñanza de hoy se llama una poderosa resurrección. Y hoy es el día más grande de la fe cristiana. Recordamos el día más grande de la fe cristiana. Es el día del triunfo, es el día de la cumbre, es lo máximo para la fe cristiana, para nosotros los cristianos. Y quiero recordarte cómo pasó este día. ¿Qué pasó este día? Y en el contexto bíblico,
Bueno, primero ustedes saben que el viernes fue la crucifixión, que dice, y habiendo, estoy leyendo desde Mateo capítulo 27, 35, dice, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Y sentados lo custodiaban allí los romanos. Pusieron sobre su cabeza la acusación. Para nosotros Dios, Jesús es el Rey de Reyes, pero para él en ese momento era una acusación. Dice, le pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Se estaban burlando de su realeza, pero él entregó su cuerpo. Juan 17 lo dice, él entrega su cuerpo. Y se burlaban de su realeza. Y sabes, no solamente eso, sino que en la sexta hora, a las 12 del mediodía, ocurrió lo más doloroso para Cristo. Ocurrió la noche más oscura o la mañana más oscura para Cristo. Dice en el versículo 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo oscuridad, 100% oscuridad. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se dice que fue en ese momento cuando el Señor derramó su ira santa sobre su único hijo. Se dice que fue en ese momento cuando el Señor, en vez de enviar ángeles para que le dieran de comer, en vez de enviar ángeles para protegerlo, se dice que fue en ese momento cuando la presencia de Dios hizo una pausa en la eternidad de su hijo. Y fue allí cuando su hijo se sintió solo por causa de que él estaba cargando nuestros pecados. Y antes del capítulo 28, que es el que vamos a predicar hoy, dice ahí mismo en el versículo 64 del capítulo 27, dice, por eso ordene usted que el sepulcro, cuando ya lo habían puesto en el sepulcro, en la cueva, dice, por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, él ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Mis hermanos, ellos lo mataron y ahora los romanos y los fariseos, los líderes religiosos, estaban asegurándose de que él no iba a resucitar. Estaban asegurándose de que de poner el sello romano, de mandar una compañía de soldados romanos fuertes. 16 soldados romanos pusieron de los mejores. Y sabes, al final, cuando se dieron cuenta que el Señor había resucitado, los fariseos le pagaron a los romanos, a los soldados romanos, para que dijeran la mentira de que ellos habían visto a alguien que se había robado el cuerpo. Y dice la Biblia en el versículo 15 del capítulo 28, que hasta el día de hoy hay hombres y mujeres que creen en esa mentira. Pero quiero que nos enfoquemos en el capítulo 28. Vamos a enfocarnos en este capítulo 28, desde los versículos 1 hasta el 10. Ya sabemos cuál era el contexto anterior y el posterior. Los romanos habían mentido de que Jesús había resucitado y habían dicho que se habían robado el cuerpo. Y esta es la resurrección. Esto es lo que celebramos el día de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 28 lo siguiente. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo
y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, invitó el ángel a las mujeres. Dijo: vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto, versículo 7, y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Versículo 8 dice: y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y con gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús le salió al encuentro diciendo, primero había sido un ángel y ahora era Cristo: saludos. En otras palabras es salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: vayan, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Esto realmente fue una poderosa resurrección. Y esta resurrección, lo primero que veo en esto que leímos en la palabra, fue que rompió la agobiante desesperanza, la agobiante tristeza de las mujeres. Habían dos, o dicen Lucas y en Juan, había varias mujeres que habían ido a este sepulcro con inciensos y con aceites. En Marcos 16 dice que ellas llevaban especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Estas mujeres venían sin ningún tipo de esperanza. Estas mujeres estaban listas para ungir un cuerpo muerto. Estas mujeres se habían olvidado de la promesa. ¿Sabes? En Mateo 20, versículo 18, el mismo Jesús dijo: se van a burlar de mí, me van a azotar y me van a crucificar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y estas mujeres se habían olvidado de esa promesa. Ellas habían ido a ungir un cuerpo muerto. Ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Estaban 3 Marías y otras mujeres más. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Cristo antes, en Mateo 16, Marcos 8, Lucas 18, Mateo 20, había dicho que iba a resucitar, pero ellas no creyeron. ¿No te ha pasado a ti muchas veces eso? ¿Sabes? Lo que nos enseña la historia o la poderosa resurrección es que tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a creer en las promesas. Tenemos que volver a creer lo que él ya dijo. Él había dicho: voy a resucitar, pero las mujeres iban a ungir un cuerpo muerto. Quiere decir que ellas no estaban creyendo lo que Jesús había dicho. Y así nos ha pasado a ti y a mí. ¿Sabes? Él resucitó y no vivimos como si él hubiera resucitado. No vivimos como si él fuera victorioso. Andamos por allí pensando que nuestro Dios está muerto. Pero sabes, tú tienes un Dios que vive y tú no tienes que ir a una tumba a ungir un cuerpo muerto, porque sabes, la tumba está vacía. Pero ¿sabes qué aprendí? ¿Y sabes qué me muestra esta parte de la palabra? Que Dios no depende de que el ser humano se olvide o dude de sus promesas. Él las cumplirá por encima de nosotros mismos. Él las cumplirá porque Él es el sí y Él es el amén. Él es la garantía. Él es la garantía y no nuestra fe. Escuchen esto. Nadie tenía fe en la resurrección y Él lo hizo. Quiere decir que tu fe no hizo que Él resucitara. Él resucitó porque Él cumple sus promesas. No es la fe esa que uno piensa que no le voy a mover la mano a Dios. No, mi hermano, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Tengas o no tengas fe.
Y esto le puede estar rompiendo la cabeza a muchos, porque muchos ya no hacemos obras para ganar el favor, sino que muchos decimos, me faltó fe, como si la fe fuera una obra. Nadie creía que él iba a resucitar y él resucitó porque él es fiel a su palabra, él es la garantía a todas sus promesas del Antiguo del Antiguo Testamento, él es la garantía de todas las palabras de los profetas. Entonces, mis hermanos, el viernes era el día de dolor, pero el sábado era el día de la culpa y el silencio, y el domingo por la mañana él dio la victoria. Dice, pasado el día de reposo al amanecer, el sábado nos recuerda que el silencio de Dios no significa que sus propósitos han sido frustrados. Amaneció y así una nueva esperanza para este mundo en tinieblas. Ese domingo en la mañana, yo me imagino, yo quiero que te traslades como si estuviera ese domingo en la mañana. Ese domingo en la mañana fue un nuevo despertar para la humanidad, para sus hijos. El viernes de oscuridad, el sábado de silencio, el domingo de victoria. Y sabes, lo segundo que quiero notar aquí es que la resurrección de Jesucristo fue una demostración de poder. Fue la demostración del poder de Dios. Dice ahí en el versículo 2 hasta el versículo 6, dice que se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Mi hermano, el ángel es solamente la representación del poder de Dios. Esta piedra estaba asegurada por los soldados y el sello de Roma, pero el poder de Dios está por encima de los poderes humanos. El ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel del Señor estaba sobre la piedra y esto demuestra que el rey está por sobre absolutamente todo, que el rey está por sobre el imperio y la autoridad humana. El ángel demuestra que el Señor reina sobre todo, sobre la vida y sobre la muerte. El ángel encima de la piedra significa que Dios está por sobre todo. Y la resurrección de Jesús para muchos es un terremoto, para otros es paz. Escúchame bien esto que te voy a decir, tú que estás conectado el día de hoy y que me estás escuchando. La resurrección de Jesús para muchos es un terremoto. Para los que están en pecado, no quieren pensar en la resurrección, porque esto significa que si Él resucitó, cumplirá la segunda venida y seremos enjuiciados en el justo juicio de Dios. Entonces ellos prefieren no creer en la resurrección, porque prefieren no creer en un juez para los que están en pecado. Pero el mismo terremoto causó paz en las mujeres. Los romanos tuvieron temor y se estuvieron como muertos, pero el ángel le habló a las mujeres. El poder de Dios para el que está en pecado lo va a hacer huir, mi hermano, pero el poder de Dios para el que viene en búsqueda del Señor, a pesar de que las mujeres venían en búsqueda de un cuerpo, su corazón quería honrar a Dios. Cuando venimos en búsqueda del Señor, su poder nos va a traer paz. Y el ángel les dijo esto: no teman. Es decir, a los romanos los aniquiló, casi como muertos, pero a las mujeres que venían en búsqueda del Señor les dijo: no teman. No teman. Y sabes, es un no temas perpetuo que va de generaciones a generación. El no temas te tiene que dar un eco a ti hoy en tu corazón. Dios te está diciendo: no temas, yo resucité. No temas. El ángel le dijo a las mujeres: no teman, no se aterroricen, no tengan miedo. Él resucitó. Yo me imagino estas noticias
del ángel. Y me imagino que esas noticias silenciaron el temor de las mujeres. Qué lindo es esto, ¿ah? El ángel les estaba diciendo que la batalla había sido ganada y había suficiente motivo para tener esperanza. No temas. El ángel no venía a asustarlas, sino que venía a animarlas. Y después él le dijo, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí porque ha resucitado tal como dijo. La tumba vacía, mis hermanos, es la evidencia que las palabras de Cristo son verdaderas. El no está aquí del ángel son las palabras más hermosas que pudieron escuchar estas mujeres. El no está aquí del ángel son las palabras más hermosas que tú puedes escuchar en tu vida entera. El ángel le recordó lo que Jesús había dicho. El ángel les estaba recordando que Jesús había sido fiel en el cumplimiento de su promesa. El ángel estaba afirmando que Jesús nunca pierde. Escúchame bien. Jesús nunca pierde y que no hay nada imposible para nuestro Dios. No está aquí, le dijo el ángel, ha resucitado. Y es el anuncio más extraordinario que puedes escuchar en tu vida entera. Este es el anuncio más transformador que alguien haya proclamado en toda la historia de la humanidad. Lucas lo dice, él no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Y sabes, nadie se robó el cuerpo, ni ellas se equivocaron de tumba. La tumba verdaderamente estaba vacía. La tumba estaba vacía verdaderamente. Ellas no se habían equivocado. Ellas estaban en la tumba correcta, pero estaba vacía. El ángel siguió diciéndoles a ellas, vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo. Vengan, entren, vean el lugar donde yacía Cristo. Y sabes, la piedra, y esto lo dije creo que el año pasado cuando prediqué de la resurrección, la piedra fue movida no para que Cristo saliera, sino para que tú y yo pudiéramos, para que las mujeres pudieran entrar y pudieran cerciorarse que Cristo había resucitado. La piedra fue movida para que tú y yo tengamos la seguridad que Él resucitó. Por eso fue que el ángel movió la piedra. Y quiero que apuntes o anotes en tu corazón estas 8 realidades, estas 8 maravillosas razones que nos dan el Señor por medio de su poderosa resurrección. Razón número 1. ¿Por qué tenemos que estar contentos de su resurrección? Razón número 1. Porque cuando vemos la tumba vacía, vemos que el Padre no abandonó a Jesús. Él no abandonó a su Hijo. 2. Cuando vemos la tumba vacía, vemos que tenemos un Salvador vivo. 3. Cuando vemos la tumba vacía, cuando sabemos que la tumba está vacía, la piedra rodada, vemos que la muerte fue conquistada por medio de su poder. La muerte fue conquistada por medio de su poder. Como muy bien dice 1 Corintios 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Hechos 2:24. Pero Dios lo liberó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Razón número 4. Esta resurrección poderosa es el eje central de nuestra esperanza de salvación y vida eterna. Miren lo que dice Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, escucha, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, que la única manera de que alguien tenga salvación y vida eterna es creer, confiar, es no dudar en la resurrección de Jesucristo. Tú no puedes ser salvo y dudar de su resurrección. Es la única manera. Quiere decir que
La resurrección es el eje principal de la vida eterna del ser humano. 5. Por causa de su poderosa resurrección, los creyentes podemos descansar seguros de que entraremos a su presencia y de que estaremos con él para siempre. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús. 6. Cuando vemos que la tumba está vacía, sabemos que tenemos una nueva casa en Cristo. Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestra nueva casa. Él es nuestro nuevo cuarto. Él es nuestra casa eterna. 7. La tumba está vacía significa que Él fue entregado por nuestras ofensas, pero resucitado para nuestra justificación. Y esto es muy importante, iglesia. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos delante de Dios. Es decir, el perfecto, el Cristo justo y perfecto, por los injustos imperfectos para hacernos justos delante de los ojos de Dios. Y el último, 8, cuando vemos que la tumba está vacía, sabemos que Él venció y que reinará por siempre y para siempre. Dice Filipenses 2:10, dice, porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mí el poder y las llaves de la muerte y de la tumba. Mis hermanos, la resurrección afirma que Él reinará por siempre y para siempre. ¿Sabes? Sin la resurrección, no tendríamos por qué creer la salvación que Él nos brinda. Sin la resurrección de Cristo, la predicación del Evangelio sería un sinsentido y un engaño. Sin la resurrección de Cristo, todavía estuviéramos bajo la condenación a muerte por nuestros pecados. Y no tuviéramos ninguna esperanza de vida después de la muerte. ¿Sabes? Quiero que te quede esto en el corazón. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestra deuda. Pero la poderosa resurrección fue el recibo con el sello de cancelado, mostrando que Él pagó por nuestros pecados y que el pago fue perfecto a la vista del Dios Padre. Te lo voy a repetir, la muerte fue el pago de nuestra deuda y la resurrección el recibo con el sello de cancelado. Mis hermanos, Cristo ha cerrado la puerta del infierno para sus hijos y ha abierto las puertas del paraíso por medio de la resurrección. ¿No crees que esto es suficiente para ti? Cristo ha cerrado las puertas del infierno para ustedes, familia amada. Y por medio de la resurrección, Él ha abierto las puertas de la vida eterna del paraíso. ¿Sabes? Veo en este escrito también que estas mujeres fueron de la desesperanza a la fe en el Cristo resucitado. Les dijo el ángel, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Estas mujeres tenían ya un poderoso mensaje que tenían que compartir. El mensaje era el consuelo que ellas habían recibido del ángel, pero ahora tenían que repartirlo, tenían que darlo a los que esperaban en Cristo. El viernes en la tarde estas mujeres habían pensado que la maldad se había salido con la suya. Cuando su maestro estaba colgado en la cruz romana. Pero ahora sabían que la cruz no era el final,
sino el principio. Que lo que parecía una derrota en realidad era la más grande victoria. Que Cristo había resucitado, y eso lo cambia todo. Que Cristo resucitado lo cambiaba todo, y ese era el mensaje. El ángel les dijo: ve y dile a los discípulos que Cristo resucitó. Estas mujeres habían ido a ungir a un cadáver y ahora salían con un mensaje extraordinario. El mismo mensaje que tú y yo tenemos que proclamar. Fue el mismo mensaje por los que murieron. 11 de los 12 discípulos martirizados. Ellos murieron por este mensaje. Cristo resucitado. Cristo resucitado de entre los muertos. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que proclamar. Ese es el mensaje, el único mensaje que cambia vidas. Cristo resucitado. Y eso lo cambia todo. Quiero terminar esta preciosa mañana con la última parte de esta porción de la palabra. Estamos en Mateo 28, del 1 al 10. Quiero terminar con los últimos 2 versículos que dicen lo siguiente: de repente. Escuchen, me encantan los de repente en la Biblia. Me encantan. Porque cada vez que hay un de repente, sucede algo grandioso de parte del Señor hacia su pueblo. Quiero que lean conmigo estos 2 últimos versículos. Dice: de repente Jesús le salió al encuentro diciendo, escuchen, habían ido al lugar, al sepulcro, habían encontrado un ángel, la piedra estaba movida, ya se habían ido con el precioso mensaje extraordinario dado del ángel hacia ellas, y mientras iban, se encuentran con Jesús. Tú puedes creer eso. Para Dios no fue suficiente mostrarles por medio de un ángel. Para Dios no fue suficiente el amor mostrado en la tumba vacía. Ahora Él se quería encontrar con estas mujeres. ¡Qué amor tan extraordinario, mis hermanos! Dice, de repente Jesús les salió al encuentro. Escuchen, ellas ya no iban buscando a Jesús, pero Jesús las encontró. Mis hermanos, y cuando tú, ¿sabes qué aprendo yo aquí? Que cuando tú y yo estamos haciendo la obra del Señor, Jesús viene a nuestro encuentro. Sin que tú lo busques, Jesús viene a tu encuentro. Cuando tú estás corriendo, llevando el mensaje de Jesús, Él viene y quiere encontrarse contigo. Y dice Jesús, diciendo, salve, saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Dice que Jesús salió a su encuentro, es decir, que en vez de encontrar a Cristo, ellas fueron encontradas por Él. Ellas fueron encontradas por Cristo. Miren, y quiero ir terminando con este último pedacito para que se nos quede en nuestro corazón. La palabra salve, porque así fue que Jesús se encontró con estas mujeres. Significa en el original, regocíjanse, regocijar. Quiere decir que cuando ellas quizás iban con temor, pero con una cierta paz. Pero cuando Jesús se les aparece, dice, regocíjense, regocíjense. Si había quedado temor después de hablar con el ángel, Cristo lo silencia diciéndoles, gócense, yo he resucitado. Regocíjense, Cristo está definitivamente silenciando el temor de esas mujeres y nuestros temores. La voluntad de Cristo es que su pueblo sea un pueblo confiado y gozoso. Y su resurrección nos proporciona esa seguridad. Estas mujeres escucharon la voz más restauradora del universo. Estas mujeres habían escuchado la voz del ángel y fue lindo, pero ahora escuchaban la voz de su Salvador resucitado. Al ver a Cristo, estas mujeres, la reacción de la presencia de Cristo fue adorarle. Mis hermanos que me escuchan, cuando tú sabes que Cristo está presente,
que Él siempre está. ¿Cuál es tu reacción? La reacción de estas mujeres fue postrarse ante el Señor, diciéndole: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ellas sabían que ya Él había ganado, ya estaban adorando al Dios resucitado. ¿Sabes? Arrojémonos con fe a los pies de nuestro hermoso Salvador, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y para como la cereza del pastel, antes de concluir, acuérdense que el ángel le dijo: vayan y díganle a los discípulos. Pero Jesús les dice: vayan y díganle a mis hermanos. Fue la primera vez que Jesús usa esta palabra. Pasó de discípulos del ángel a mis hermanos. ¿Sabes qué significa eso? La palabra hermano significa, viene de la palabra adelfo, que significa unidos por sangre, unidos por el mismo Padre. Quiere decir que Él les estaba diciendo hermanos a los discípulos que estaban escondidos, a los discípulos que estaban temerosos, a los discípulos que lo habían engañado, a los discípulos que lo habían dejado solo, a los discípulos que habían corrido. Él les estaba diciendo hermanos. Y ahí Jesús me muestra que Él es el Dios de segundas oportunidades. El ángel les había dicho discípulos. Jesús ahora nos dice hermanos. Unidos por la misma sangre, unidos por el mismo Padre. Él es nuestro hermano mayor. Él es el hermano de nosotros, nuestro Salvador. Así que, amada iglesia, podemos morirnos tranquilos porque nuestra deuda fue saldada, completamente saldada. La resurrección fue el amén del Padre al sacrificio en la cruz. La resurrección es la garantía del cumplimiento de todas las promesas. Su resurrección hace que podamos adorarle en plena seguridad, como lo hicieron estas mujeres. Su resurrección hace que la tumba grite: la muerte no pudo retenerlo. Su resurrección nos da la seguridad que un día vamos a traspasar de muerte a vida eterna. Su resurrección es poderosa para los que creemos. No le temas a la muerte, mi hermano, porque solamente la carroza que nos llevará a la hermosa presencia de nuestro Dios. No le temas a la muerte. La resurrección es el sonido de nuestra eternidad. Estaremos con Cristo porque Él resucitó. Estaremos con el Padre porque Él resucitó. La resurrección nos da tranquilidad en medio de cualquier adversidad. No importa si el COVID se levanta, mi hermano. Saber que Cristo está resucitado nos tiene que llenar de seguridad, porque el sufrimiento es temporal, pero la resurrección nos da un mejor futuro. Su resurrección le dio la autoridad de decir: recuerden que yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Su resurrección hace que nos sostenga. Su resurrección hace que Él nos consuele. Él estará con nosotros desde su resurrección hasta su segunda venida. Él estará con nosotros desde su resurrección hasta nuestra resurrección. Mis hermanos, Cristo ha resucitado y eso lo cambia absolutamente todo. Cristo resucitó. Él está vivo. La tumba está vacía. Y eso lo cambia absolutamente todo. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Porque sabemos, Señor, que por medio de tu resurrección nosotros seremos resucitados. Gracias, Señor, porque tu resurrección nos llevará algún día a tu presencia, a la presencia del Padre amado. Gracias, Señor, porque
Por causa de tu resurrección no le tenemos que tener miedo a la muerte. Entendiendo, Señor, que, como lo dije ahorita, es la carroza que nos llevará a la eternidad. Gracias, Padre, por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias, Señor, cuando me levantaba esta mañana, Señor. Yo solamente te daba gracias. Porque un día como hoy, hace 2000 años atrás, Señor, tú resucitaste. Tú nos llenaste de esperanza. Gracias, Señor. Porque cuando el mundo está sin esperanza, tus hijos estamos con esperanza por causa de tu resurrección. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras resucitado? Seríamos unos locos predicando algo sin sentido. Pero tú nos das sentido a nuestra predicación. Tú resucitaste, has vencido y algún día nosotros venceremos contigo. Porque tú resucitaste, Señor. Algún día reinaremos contigo, como dice tu palabra. Gracias.